Bien, vamos a comenzar el día de hoy, 11 de febrero, con la sesión Sacar la pedagogía de su cajita, su aplicación en las competencias profesionales, que va a impartir el doctor José Javier Sánchez Mondragón, quien es SNI nivel 3 y es profesor investigador del INAOE aquí en México. También participa Braulio Misael Villegas Martínez del INAOE también. Y bien, bueno, sin más, vamos a iniciar la presentación. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría mostrarles, y cuando estoy en esta segunda presentación, me gustaría discutir algunos de los aspectos técnicos de cuando uno inicia un programa. Sobre todo, digamos, es muy diferente dar las clases a ser el funcionario que le toca ir a registrar el programa. Se va a encontrar con bastantes problemas, especialmente si va usted al departamento escolar. Les van a empezar a preguntar si traen los infinitivos de Bloom, ¿sí? Todo el aspecto educativo en México está muy enraizado en las universidades. Por eso es una parte que hay que tener con especial cuidado. Y esta es la parte a la que me quiero dirigir en esta ocasión, ¿sí? Sobre todo, hacer notar que aquellos que hicimos posgrado en un grupo de investigación, pues el modelo en que trabajaron estaba perfectamente reconocido dentro de la pedagogía actual. Ahora, hay que reconocer otro aspecto. Cuando hablamos de pedagogía, ahora se usa hasta para cuando estamos en la tercera edad, pero en la realidad, la pedagogía tradicional solamente es válida hasta los 14 años. ¿Sí? Entonces, hay una etapa de la adolescencia que es crítica, ustedes la conocen. El alumno empieza a estar consciente del mundo en que está envuelto, empieza a estar consciente de sus problemas económicos. ¿Sí? No es raro que el estudiante busque la oportunidad de trabajar, ya está consciente de sus problemas familiares y finalmente llegamos al estudiante universitario. Ustedes ven las estadísticas de sus universidades, fácilmente andan en el 30% o más de estudiantes que trabajan y estudian. Ahora, eso no es raro. Si ustedes van a las escuelas privadas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, yo conocía gente del ITAM, que estaban en Rochester, estaba un economista muy famoso. Todos ellos habían trabajado o en el Banco de México o en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. Era parte de su formación, ¿sí? Entonces, aquí es lo que quiero llegar, a darnos cuenta que el mundo problemático realmente es el mundo normal y el mundo que hemos pintado académicamente peca de virtuoso. Siguiente, por favor. El siguiente estrato fue así. Bueno, este es uno de los puntos más interesantes. Cuando hablamos de la misión universitaria, típicamente tenemos dos visiones. ¿Qué decimos los académicos y qué es lo que se dice de la universidad en el contexto social, en el aspecto gubernamental y hasta en la familia? Cuando hablamos en el aspecto académico, nosotros hablamos de dar clases, hablamos de dar investigación, hablamos del SNI, hablamos de todos los problemas típicos que un académico tiene. Sin embargo, cuando vemos el problema en el entorno social, ¿sí? Lo que se les preocupa es el empleo. El estudiante está allí con una expectativa de empleo como primera prioridad. Es raro el estudiante que tiene la vida resuelta y que está pensando que va a poder dedicarse a algo que no le dé una forma de vida. Sí, es típico ahora en las generaciones pensar que el empleo es una obligación, ¿sí? Y es muy difícil que hagan compromisos a través de su desarrollo para poder lograr esa estructura armoniosa personal que les permita hacer lo que quieren, ¿sí? Y al mismo tiempo encontrar un empleo. En cuanto a la investigación, en el mundo exterior lo que esperan es que resolvamos problemas. Estamos hablando de innovación. Y eso se refleja mucho en los nuevos modelos de evaluación. Por favor. Sí. Cuando hablamos de competencia, la primera línea es una definición estándar de competencia. Y van a ver, casi dice exactamente lo que define eso con la definición académica de qué entendemos por una persona competente. Y es aquella que tiene habilidades, capacidades, conocimientos
típicamente hablamos de un tópico, una materia, ¿sí? Y las habilidades que les permiten funcionar. Pero sobre todo hablan de valores, ¿sí? De pensamiento, carácter y sobre todo de reflejar ello en situaciones problemáticas. Esas son las condiciones que vemos en el exterior. Cuando vemos en el contexto académico esa parte de situaciones problemáticas, situaciones críticas, o sea, el reto que es vivir, ¿sí? No lo reflejamos. O sea, como buenos académicos tendemos a organizarlos en cursos, ¿sí? En actividades, ¿sí? Y eso está muy bien reflejado cuando vemos la declaración de la UNESCO, ¿sí? Y entonces ahí encontramos que las actividades son generar nuevo conocimiento, ¿sí? Generar personal altamente calificado, ¿sí? Que es la función de la educación, ¿sí? Proporcionar servicio a la sociedad y la función ética. ¿Sí? Lo que no decimos es qué tan calificado está nuestro entrenamiento para proporcionarles un empleo. ¿Sí? Y eso es típicamente una crítica que se nos hace y con frecuencia diría que es una crítica justa e injusta. Injusta, ¿por qué? Porque los elementos están allí. ¿Sí? Injusta, ¿por qué? Porque no nos hemos pulido. No, no, hablando de Jorge Ojeda, que Rafael lo conoce, Jorge Ojeda dice, será un huevito, pero hay que cacarearlo. ¿Sí? Y él se refiere típicamente a publicaciones. ¿Sí? Bueno, lo que no hemos procurado es hacer notar la calidad de nuestro trabajo en resolver el problema. La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos de las competencias, hay dos tipos, las disciplinares o transversales. ¿Sí? Esas son típicamente las que van dirigidas a una habilidad. O sea, un ingeniero que tiene que saber ingeniería, un médico que tiene que saber medicinas. O sea, está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Lo que no referimos es, no hay nada peor que aquel ingeniero que no puede trabajar en un equipo, aquel ingeniero que no puede llevar la contabilidad de una obra, ¿sí? Aquel ingeniero, ¿sí? Que digamos que no tiene habilidades organizacionales, ¿sí? Y no hablemos del médico, aquel que no tiene trato, es imposible que dé consulta, ¿sí? Entonces, hay un buen número de habilidades personales que no hemos procurado desarrollar y usualmente, yo soy de aquella época en que nos daban ética con el MAINES, ¿sí? Y la pregunta es, ¿para qué sirve ese curso? ¿Sí? No tenemos la habilidad de poner en práctica esas habilidades. Sin embargo, si se recuerdan su posgrado, pues el jefe, el investigador jefe, pues era el jefe, era muy parecido a nosotros seríamos jóvenes investigadores, él era un investigador reconocido y eso es lo que reconocíamos. Había un respeto, había una organizaciones de grupo, ¿sí? No se toleraba aquel que no era, que era impertinente, ¿sí? Dentro de un grupo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la actividad de un grupo y el trabajo en un grupo, si como los jóvenes eran entrenados por los más viejos, como estudiantes más viejos, en aquello que no sabían. O sea, era importante echar a andar el laboratorio. Y el estudiante joven era bienvenido. Ese iba a ser el que le iba a tocar lo que yo hacía. Entonces, hablamos de que el proceso formativo es realmente un proceso de grupo que no reflejamos en la formación de cursos. La siguiente, por favor. Las competencias genéricas, pues, mi mamá diría las buenas costumbres, ¿sí? Y es claro que cuando hablamos de pedagogía, se enfatizan y se enfatizan mucho en el niño, ¿sí? Pero cuando entramos en la etapa de educación superior, en la que son más importantes ciertas características como son liderazgo, trabajo en grupo, capacidad de organización, capacidad de comunicaciones, ¿sí? Ya no les desarrollamos, o sea, nos dedicamos a dar o física, ¿sí? O nos dedicamos a dar nuestra materia, pero no tomamos en cuenta ese aspecto que es fundamental para su empleo, ¿sí? Eso está muy claro en la descripción académica. Y típicamente lo que tratamos es compensarlo dando cursos, no integrarlo en nuestra actividad. Y que aquellos que tenemos posgrado encontramos que perfectamente eso era parte de la vida. ¿Sí? Finalmente, y ese es el aspecto constructivista, los constructivistas dicen que es la formación ciudadana. ¿Sí? Bueno, pero no es una declaración política, es una declaración de responsabilidades. Entonces,
todo el aspecto de formación de competencias es muy importante, ¿sí? Pero es muy importante desde el punto de vista, no como materia, sino el punto de vista de resultados. La siguiente, por favor. Ahora, hablemos de cómo somos nosotros, ¿sí? ¿Qué consideración damos a las habilidades específicas en la contratación estudiantil? Ayer era interesante cuando estábamos platicando, yo soy de la época de Fortran y tomé Watford para poder aprender Fortran, había un cursito muy sencillo, pero ahorita es Python. El estándar de cómputo científico es Python. ¿Sí? Ayer lo mencionaron varias veces y es muy interesante porque yo lo noto, o sea, yo soy bastante torpe, mis estudiantes ya son bastante hábiles en Python, ¿sí? Entonces, ellos están conscientes de lo que tienen que aprender a pesar de, ¿sí? Entonces, es muy importante tener la visión externa. ¿Sí? También vengo de la época, como decía mi tutor, él sabe Basic, yo sé Basic. Tiene toda la razón, pero sobre todo hay que enfatizar lo que el estudiante va a encontrar a la salida. Los cursos básicos, ¿para qué son importantes? Son terriblemente importantes. ¿Sí? El problema es que no los integramos y no les damos un valor. ¿Sí? Para mí es muy fácil decir, y es de un instituto fuerte, de que cuando hablaban y discutían de transformadas de Fourier, son muy importantes para óptica de Fourier, son muy importantes para la física de la óptica, y sin embargo no se relacionaban. Uno pregunta, bueno, ¿cuándo les toca ver ecuación de onda? Nunca le decían a uno. ¿Sí? O sea, uno no armaba una estructura para que para que el estudiante tuviera una visión mental de lo que estaba haciendo y hacia dónde se quería llegar. Es muy interesante, pero yo vengo de la época en que aprendíamos matemáticas por tema. ¿Sí? Es hasta física, ya física teórica, donde aprendimos, y ayer lo dijeron, ¿sí? Espacios vectoriales. Y no hay nada como los espacios vectoriales de flechita para que el estudiante entienda. ¿Sí? Cuando vemos eso de punto pedagógico, eso se llama un andamiaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que veo como científico y como profesionista? Que sería muy bueno tener formación pedagógica, pero no esa formación pedagógica que nos amarre, sino esa que nos apoya. ¿Sí? Cuando hablamos de los cuerpos académicos, yo conocí a Julio Rubio, ¿sí? Y la debilidad que yo le vi es que los cuerpos académicos y los grupos de investigación no son sinónimos. ¿Sí? Y no se puede armar un coche si no tienes el equipo. ¿Sí? Entonces, es muy difícil echar a andar con los cuerpos académicos una estructura que produzca resultados. ¿Sí? Otra parte, no evolucionamos. Ayer hablaban, me ha tocado abrir un programa de estudio, y lo primero que se van a enfrentar es con un comité. Sí, típicamente los colegas se preguntan que por qué no ven esto, por qué no ven aquello, porque lo primero que le van a preguntar es ¿dónde está el empleo? ¿Dónde está la empresa? ¿Cuántos estudiantes piensas captar? Sí. O sea, son puros aspectos mundanos. ¿Sí? Entonces tiene uno que tener la estrategia de cómo hacerlo. En la plática anterior les decía que abrimos en el CICAP 4 carreras básicas y todas las especialidades que ustedes quisieran. Se podían hacer cruces entre una y otra, lo que armamos en una estructura flexible. ¿Sí? Eso yo he encontrado formidable desde el punto de vista, viendo hacia el pasado. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de educación en línea, de educación híbrida, ¿sí? Salón inverso, modelos de laboratorio, y no me refiero a tener laboratorio. ¿Sí? El modelo de laboratorio ahora, o sea, yo lo conocí como físico, como modelo de laboratorio en Estados Unidos. Y ya viendo los médicos, se llama modelo situacional. ¿Sí? Y es muy viejo, 1910. Y es el que le da forma a la educación médica. ¿Sí? Todos ellos son modalidades que cuando nos las dicen las universidades, ni siquiera estamos conscientes de que esas opciones existen en el modelo universitario. Sería muy interesante que vean sus modelos universitarios y vean si está aprobado salón inverso. Estoy seguro que sí. ¿Sí? Educación por proyectos, educación por problemas están aprobados. O sea, son modelos pedagógicos típicos e ideales para lo que queremos hacer. ¿Sí? Otro aspecto, todas las horas que se pasa uno enseñando multiplicación de matrices, álgebra, ¿sí? Cuando todo esto se puede llevar fácilmente por automatización. Ayer les decía yo cuando vi los de Sinaloa, qué bárbaro, está genial lo que traen, es un juego lo que traen, ¿sí? Pero no lo hemos difundido,
¿sí? O sea, el buen modelo americano, no convertimos en producto para distribución, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, ya lo mencioné. ¿Qué cosa pasa entre interdisciplinario y disciplinario? Bueno, ya el CICAP era interesante, era un grupo de ingeniería bastante flexible. Ustedes no conocen, pero hay un mexicano-americano muy famoso que se llama Paul Bajerrita. Es el que creó el concepto de plasticidad cerebral, que es fundamental en los aspectos de rehabilitación. Y él era muy interesante como cuando hablaba de lo que ahora en la actualidad llamamos conciencia. ¿Sí? Y él decía, fíjate en un ciego. Dice, no él usa el bastón nada más para encontrar qué le estorba. Fíjate cómo lo golpea, lo redondea, ¿sí? Lo está escaneando en nuestros términos actuales. ¿Sí? Dice, realmente está extendiendo la conciencia hasta el extremo de su bastón. Es muy interesante, pero si ustedes empiezan a ver que es parte de lo que quiero mencionar a futuro, ¿qué se nos está viniendo con todo lo que es inteligencia artificial, realidad virtual? Todo ello se está extendiendo la conciencia, ¿sí? Y el hecho de que podamos dirigirnos directamente al cerebro, como ya se viene, ¿sí? Está creando una situación muy interesante donde la tecnología y las neurociencias se están conjuntando. Entonces, es muy importante abrirnos sobre todo, ¿sí? En el último congreso de la Sociedad Óptica Mexicana, sí, uno de los estudiantes que se fue llegó hablando de sensores para bebé, o sea, no natos. O sea, es una crueldad pinchar a un bebé para saber sus condiciones cuando se le puede estudiar a través del sudor. Sí, está tan delgada su piel que lo que exudan es parte del líquido interno. Sí, entonces se les puede censar. Entonces, es muy interesante cómo las formas cambian de pensar cuando empiezan a mezclarse con otro tipo de especialidades. Sí, cuando hablamos de lo que estamos haciendo, a qué realidad corresponden y qué es la realidad que podemos traducir. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿nuestras carreras existen en un par de décadas? Sabemos que no, la mayor parte van a cambiar. Entonces, tenemos que preparar a un estudiante listo al cambio, listo a que nos abandone. En la actualidad, el 80% de los estudiantes de educación superior llevaron cursos en línea. Perdón, déjenme. Pre-COVID, el 80% habían llevado cursos en línea. Sí, en la actualidad yo diría que ya el 100% son. Si algún aspecto hubo positivo de COVID, es el que derribó esa barrera. ¿Sí? Siempre decían que no hay nada como el maestro presencial. Sí, tengo a Einstein dándome física, ¿sí? Pero yo tuve maestros que recitaban libros y los recitaban muy mal. ¿Sí? Entonces, hay que ser realista. ¿Sí? Creo que hay formas de llevarlo mejor y no tiene que ser. Cuando yo mencioné que una de las grandes innovaciones fue la imprenta de Gutenberg, nadie la cuestionó. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que están llegando nuevas tecnologías que lo que tenemos que analizar es cómo integrarlas. ¿Sí? Cuando hablamos de esos cuerpos académicos, ahí me refería yo a automatización educativa, concentrarnos en los aspectos de más valor y llevar a robots, ¿sí? Todo aquello que es rutinario. ¿Sí? La otra pregunta, ¿qué tan grandes somos? Miren, sí, yo soy de provincia, era muy difícil encontrar lo que tenía la UNAM. ¿Sí? O sea, en un edificio teníamos el 50% de la física en México. ¿Sí? La segunda pregunta, ¿estamos en la frontera? Yo soy estudiante de Marco Moschinsky, uno de los físicos más famosos. ¿Sí? Sin embargo, supe que había venido un brasileño muy famoso de óptica cuántica a visitarlo y nunca dio una plática de óptica cuántica. ¿Qué pasa? Que nos estamos cerrando a nuevos campos. La última pregunta, ¿investigamos lo que necesitamos? Deberíamos de tener un instituto COVID. Ahora, si no vamos a tenerlo en piedra y, como dicen, en piedra y ladrillo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, las estructuras virtuales son ideales. Vean dónde están todos los estudiantes. Yo lo estoy diciendo porque cuando estoy platicando de esto, estoy contando con buena parte de mis estudiantes que ahorita no van a retornar porque no hay condiciones. ¿Sí? No hay cátedras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Están consiguiendo posiciones.
pero todos ellos van a ser mis profesores virtuales, ¿sí? Entonces, vamos a tener de los mejores y en lo que necesitamos. La siguiente, por favor. Sí, ahora, cuando hablamos, hace rato preguntamos, cuando hablamos de un plan de estudios, y me ha tocado, sí, hay que pelearse con CASEI, que es formidable, muy bueno, es muy interesante el proyecto. ABET, uno lo analiza y se da cuenta que CASEI es el ABET más un propedéutico, ¿sí? Con la diferencia de que ABET trae los ingenieros asociados. Entonces, la crisis de las universidades tecnológicas para el segundo nivel no hubiera sido crisis. ¿Por qué? Porque perfectamente están integrados el ingeniero asociado con la ingeniería. ¿Sí? Aquellos que han presentado programas de posgrado, pues ya saben el agarre que es con CONACYT y no se diga ser. ¿Sí? Cuando hablamos de comités estatales y federales de pertinencia, tienen que demostrar la empleabilidad de su estudiante y si están hablando de un edificio que piensan llenar en 10 años, más vale que tengan cómo justificarlo hoy para decir por qué lo quieren de ese tamaño. Obviamente da financiamiento y vamos a los modelos universitarios académicos. Y ahí sí los invitaría. Si ustedes van a hablar de movilidad, está aprobado por ANUIS. O sea, un estudiante puede tomar un curso en cualquier otra institución y es revalidable. Sí, mientras la institución sea ANUIS. Es parte de lo que estamos utilizando en lo que estamos hablando. Finalmente, estamos hablando de las condiciones laborales. Díganme cuántos cursos llevan. ¿Sí? No se diga las condiciones personales, sobre todo mis estudiantes jóvenes, ¿sí? Recién casados, el niño, la señora, ¿sí? El bebé, la kindergarten, salían corriendo, son divertidos, ¿sí? Bueno, es parte de la vida. La siguiente, por favor. Sí, aquí es un error que se me quedó, cambié de título, sí. Miren, aquí tenía todo lo de vehículos autónomos y les mostraba, en Estados Unidos hay 3 universidades que tienen laboratorios donde uno puede aprender vehículos autónomos. No es tan fácil porque uno de ellos es MIT, el otro es California, y la demanda que tienen es tan alta que estamos hablando hoy de uno en 2000. Entonces, típico mexicano, pues está muerto. ¿Por qué? No porque no sean capaces técnicamente. El inglés. Ahí morimos. Sí, los van a aceptar con un TOEFL y un GRE. Y el GRE general es otro de inglés. Entonces, típicamente es un problema de idiomas. ¿Sí? Pero, sin embargo, cuando vino esta empresa Tesla, pasó barriendo las empresas de vehículos mexicanos y se llevó, perdón, las empresas maquiladoras mexicanas y se llevó los ingenieros jóvenes que vio capacitados. Tengo alumnos, ahí cuando platicábamos al respecto. ¿Sí? Ya están hechos en esas empresas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para traer esa información? Pues es en la forma de que nosotros vamos a tener una empresa de vehículos autónomos, pero sí podemos formar gente con esa capacidad. La siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, es básicamente la propuesta. Este acetato es viejísimo cuando empecé con esta presentación. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Vamos hablando, yo soy de filosofía, de que los institutos debemos tener posgrado, pero no debemos tocar licenciatura. Sí debemos tocarla para resolver un problema. O sea, el INAOE ofreció el grado de licenciatura, ¿sí? Cuando hubo problemas en Universidad de Morelos. O sea, conocemos lo que son los enfrentamientos, ¿sí? Y ahí hablábamos de la licenciatura básica y un pre-prope y el entrenamiento en educación y entrenamiento. Está en inglés, perdón, ahí. Sí, education and training. ¿Sí? Eso está, por ejemplo, cuando teníamos el GTM. ¿Sí? El GTM requería una buena cantidad de técnicos bien preparados. Pues el CICAP era la escuela ideal y se iban a hacer su estancia, ¿sí? Y se pasaban en el INAOE, ¿sí? Su salario era, sus bequitas eran bastante buenas comparadas. Nosotros tuvimos la experiencia de que nuestros becarios de técnico superior ganaban más que los graduados de licenciatura de las ingenierías. Cuando hablamos del posgrado, es la misma situación, cómo poder abrirnos. Ustedes díganme, ¿dónde se entrenan los cableros de Telmex y de todas las empresas que hacen fibra óptica? No son las universidades, ¿sí? Los entrenan dentro de las mismas empresas. En el 99, cuando tuvimos el Congreso de Education and Training
el ETOP de óptica, que lo pueden encontrar usted en la red, está muy interesante, porque vinieron las compañías que daban el entrenamiento de fibras. Eran pocas universidades que estaban dando fibras prácticas, no la física de fibras, porque eso es muy interesante de la reunión de ayer. ¿Sí? Estamos hablando de mantenernos juntos, los físicos que queremos hacer computación cuántica con los ingenieros que quieren hacer computación cuántica. Eso es importante. ¿Sí? Mantenernos la aplicación directamente con la parte básica. ¿Cómo le hagamos? Miren, hay que tolerarse ni modos, pero hay que sobrevivir. ¿Sí? Y eso va a ser un éxito. ¿Sí? Y cuando hablamos del entrenamiento después de un posgrado, los postdoctorales, sí, y eso, por eso ahí les pinté Einstein. O sea, unos quieren ser Einstein, ¿sí? Otros quieren ser ricos y ser innovadores, y otros simplemente quieren trabajar. ¿Sí? Para todos ellos hay un esquema, ¿sí?, de entrenamiento. En posgrado, los microdiplomas no son raros. Yo les hablé ayer de Pronapue, ¿sí? Fue la forma más sencilla, todo el mundo la entendimos. Es más difícil en el aspecto profesional porque son del sector productivo, ¿sí? Y yo creo que es un gran error haberle dejado a las empresas entrenar lo que nosotros podemos hacer. Yo conozco, como hablé de SolidWorks, hay excelentes grupos, ¿sí? Y microprocesadores, hay excelentes grupos en la universidad. ¿Por qué no prestárnoslos? Buscar la compensación adecuada, ¿sí? Y poder formar gente en todos lados. Yo soy poblano, tuve la fortuna de poder llegar a la Ciudad de México por una beca, pero muchos de mis pupilos eran de lejanas tierras y con trabajo llegaban aquí. ¿Sí? Entonces, por eso sí me gustaría poder llegar a un esquema que sea socialmente justo. Adelante, por favor. Sí, aquí está un poquito la idea, que es lo que estamos hablando, los cursos de licenciatura. La masa de profesores en una licenciatura son los profesores de educación básica. Sí, los números de investigadores que damos clases en una universidad son pocos. Yo digo, tengo la experiencia de los dos, de los institutos y de las universidades. Ahora, si me digan óptica, pues contratan el óptico del departamento. Es muy difícil que les formen un grupo. Cuando les hablo de los conceptos virtuales, estamos hablando de poder hacer grupos en los que se inserten entre estudiantes, con los que podamos trabajar juntos. Sí, Rafa conoce muy bien la situación, o sea, yo estoy familiarizado con Guanajuato, siempre que quieren, ahí estamos, siempre que quieren un estudiante, me acuerdo de Gustavo Torres, nada más me llegaba con estudiantes y me dicen, aquí están estos dos, era su recomendación, pues ahora ya de papel a papel y estás aceptado. ¿Sí? Entonces, esa hermandad entre las instituciones, ¿sí? Dejar de tener pequeñas fronteras, ¿sí? Sería fundamental para el desarrollo tanto de nuestras instituciones, de nuestros alumnos y del país. ¿Sí? Al siguiente, por favor. Sí, bueno, miren, aquí está el concepto. Cuando hablamos de modularidad, ¿sí? A mí me han llegado estudiantes que son de BIOS y, ¿qué hago? ¿Cómo le explico? ¿Cuál es el ejemplo? Sí. Entonces, ahí está un poquito la idea de los conceptos. Sí, la idea de que un maestro sea el maestro del curso y de la clase es una razón económica, no es técnica. Sí, porque aquellos que llevamos en la UNAM teníamos el maestro de teoría y el ayudante. Sí, y ahí me tocó Marco Mochinski y Oseguera. Los dos fueron cursos diferentes, el mismo tópico tocando diferentes aspectos, el aspecto fue formidable. Hablemos de modularidad, hablemos de especialización. Dar una parte que sea lo general y tener submaestros que estén trabajando las diferentes especialidades. Por eso, cuando estamos hablando de empleo, yo veo como un esquema de generación de empleo. ¿Sí? Estamos hablando de redes entrenando redes. ¿Sí? Y después eso lo pintaba abajo del puente de Rochester. ¿Sí? Estamos hablando de una fotografía del siglo pasado, principios del siglo pasado antes. ¿Sí? Y estaba un túnel que lo llevaba uno a un lado y otro túnel que lo llevaba por, una carretera que pasaba por arriba, ¿no? Uno iba a diferentes lugares, dependía del piso al que se subiera uno. Todos los conceptos existen, ¿sí? La modularidad existe. Entonces, cuando estamos hablando de todos los esquemas virtuales, es hacerlo modular para que el estudiante se especialice tanto como sea posible. Adelante, por favor. Sí. El por qué hacerlo, ya lo mencioné varias veces, necesitamos mejores candidatos de posgrado y miren, lo primero que tengo que hacer es convencer a mi director,
¿sí? Como decía, yo lo que necesito es salirme, ¿sí? Entonces, pero necesito un permiso, ¿sí? Necesitamos nuevas opciones formativas también, ¿sí? Para nuevas áreas. Miren, ustedes están hablando de computación cuántica. Si ustedes me dicen cuántos físicos de computación cuántica, hay bastantes. Y no me refiero que abundan, ¿sí? Quiero decir que sí hay más de uno. Pero así como el curso de ingeniería de computación cuántica ayer me gustó. Yo cuando me enseñan con puertas, me las muestran con puertas, se me nubla, ya no entendí nada. Y estuvo buena, estuvo muy buena. Entonces, sería muy interesante poder integrarnos y apoyarnos. ¿Sí? Contribuir a resolver problemas nacionales. Yo creo que COVID fue una excelente elección. Si ustedes me leen y me buscan a la gente de sensores, Laura Lechuga, que es una colega de fotónica, tuvo un premio de física, tuvo un premio nacional y le cargaron uno de los laboratorios de lo que se llaman microlabs, ¿sí? O sea, un sensor, así como los sensores de fertilidad, que los puede usted andar cargando y le detectan si tiene o no tiene. Esto no es importante en Puebla, Ciudad de México, pero está trepado usted en la sierra, es muy importante. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de estas tecnologías, ¿sí? Ya vienen, ¿sí? Pero necesitamos el apoyo para poder trabajar en ellas. Y no como una concesión, favor, sino como una concesión, contrato. ¿Sí? Finalmente, como mencioné, investigación, desarrollo tecnológico, innovación y vinculación. Sí, necesitamos nuevas alianzas. Ayer cuando hablaban de las empresas, miren, muchas de las empresas mexicanas no nos van a entender. Sí. Cuando hicimos el congreso en el 92 en Guadalajara de solitones, que son en fibras ópticas, vino la gente más conocida de fibras ópticas, ¿sí? Y estaban impresionados de que Kodak, que estaba en Guadalajara, no nos apoyara. Y no nos apoyaron, simplemente no tenían idea en Guadalajara qué cosa eran los solitones y las fibras ópticas. ¿Sí? Entonces, siempre, y suena mal, hay que ver a las sedes. Ahí es donde está el que sabe por qué si ella es. El otro punto es un compromiso familiar. Hay que reconocer que el óptico del departamento es nuestro alumno. Yo creo que a todos tenemos ese compromiso con nuestros alumnos. Buscarle las mejores opciones profesionales y apoyarlos. Adelante, por favor. Bueno, esto ya se los mostré, entonces esa es la idea, ¿sí? Poder apoyarnos como la familia, ¿sí? Los abuelos, los nietos y ahora sí hasta los bisnietos y sus pequeños hijos, ¿no? Entonces, esa es la labor, o sea, tienes un pupilo, es bueno, yo te apoyo para sacarlo, ¿sí? Y eso es parte del proceso que hay que hacer. Adelante, por favor. ¿Sí? Cuando estamos hablando de plataformas, ustedes hablan a cualquier educación, inmediatamente le dice que está la plataforma, esta es la plataforma que ellos están hablando de educación en línea. No están hablando de investigación en línea. Si ustedes hablan de las muy conocidas, por ejemplo, va a estar Néctar en Australia. Australia es tan grande que estudiar el problema BIOS en Australia es una tarea imposible. Bueno, desarrollar una red de las primeras que se llama Néctar, pero sáquenle la información, va a estar difícil. Sí, le digo porque ya me tocó la labor. El segundo problema, accedan a su tecnología, accedan a su infraestructura, accedan a su know-how. Es muy difícil. Entonces, nosotros tenemos la oferta de NanoHub, pues está Sandra Gessing. Ellos, cuando vieron lo que estamos hablando en términos de robótica, fotónica, ellos identificaron con computación cuántica. La primera prioridad es poder llevar computación cuántica a la sociedad. Esa es la parte más importante. No es tanto tener la física, ¿sí? No, sino tener la capacidad de usarla. ¿Sí? Y en ambientes virtuales de aprendizaje es muy interesante, ustedes lo podrán ver, ya se usa la robotización, ya se usa el salón inverso, ya se usa todo, ¿sí? Solamente que el docente sigue siendo, el profesor sigue siendo un docente, ¿sí? Es muy difícil desarrollar un esquema de investigación sin investigadores. Y lo que estamos hablando aquí es cómo hacerlo con investigadores. Y todos como investigadores van a decir, yo no quiero otro curso, ya llevo tantos, ya doy tantos, pero si me traes tantos alumnos para trabajar, te los tomo todos los que quieras. Bueno, de estamos hablando. Pues cuando hablaba, una propuesta que atienda los intereses de cada uno. La siguiente, por favor. ¿Sí?
La plataforma, ¿cómo debe ser virtual? Pues obviamente ya la mostré en la gráfica, creo que la mejor, ¿sí? Descripción. Sí, sobre todo debemos de aprender a atender una demanda socioeconómica. Por eso yo les decía, entre los miembros de la red es muy importante localizar a las academias comerciales. Y suena mal lo que estoy diciendo, pero cuando me habla usted de los softwares tecnológicos, son un negocio impresionante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no apropiarnos de ese problema? ¿Sí? Y apropiarnos para nuestras escuelas. ¿Sí? A mí me resulta muy interesante cuando el rector de Coahuila se quejaba de que los alumnos se iban al trabajo y ya no se graduaban. Bendito Dios, ¿tienen trabajo? Como les decía, ahora cóbreles mucho más caro el siguiente nivel y va a ver como si se gradúan, si es barato para el egresado. La siguiente, por favor. ¿Sí? Por eso cuando estamos hablando de competencias, es la definición de lo que se quiere hacer en el trabajo. ¿Sí? Entonces, es fundamental caer en estándares de competencias. ¿Sí? También es importante la definición de áreas prioritarias. Y no estoy hablando aquí de ser clasista, ¿sí? O como yo llamo racista. ¿Sí? Estoy hablando de áreas que sabemos que se vienen y que hay que apoyarlas. Yo no veo problema en hacer un tanto y un tanto por ciento, como dicen, cuál es mi obligación y cuál es mi placer. Sí, obviamente la modularidad, el desarrollo de cursos, porque todos podemos hacer la parte en la que somos expertos. Sí, y esto es una labor de conjunto. Y eso es uno de los puntos más importantes. Sí, sí, obviamente, como les mencioné, abrir una licenciatura sin un mercado es un suicidio. ¿Sí? Abrir una microdiploma que se pueda colgar de más de una especialidad no es problema. ¿Sí? Si ustedes me dicen los de cómputo, están en física, ¿sí? Están en cómputo, están en electrónica, ¿sí? Depende a qué se lo están aplicando. Si ustedes me hablan de una universidad como Rochester, es el centro de óptica y están en física, están en óptica, están en química, están en mecánica, donde quieran ustedes hay un óptico. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, aquí sería rápido que las competencias de las que estamos, de las competencias, las tecnologías, miren, sobre todo en el aspecto educativo. Si ustedes hablan, ¿sí? De los americanos, van a hablar que ya hay clickers, hay peer review, ¿sí? Hay certificaciones, o sea, ustedes van de X, se les dice que les puede dar un diploma de tal. Tuve algunos que así se fueron a Estados Unidos, ¿sí? Hay los macros y los micros, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que ya están. El problema es cómo las absorbemos y lo peor, están aceptadas pedagógicamente. Cuando están en salón inverso, yo se los haría notar. Pícale, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ayer les hablé de hacer los grupos inversos, ¿sí? Y entonces es fácil reconocer que lo que nos interesa es conocer esa plataforma. Pícale, por favor. Sí. Miren, esta es la parte. Cuando hablamos de pedagogía y andragogía, sí, yo la mejor forma que la describiría es con ese árbol. Sí, cuando hablamos del niño, sí, ahí es interés, y cuando hablamos de la curiosidad, sí, al niño es como está en la raíz, ¿no? Que ve el gusanito, eso, y se divierte con el avioncito de juguete. Sí, cuando estamos en el nivel profesional, por eso digo, hay que tratarlo como adulto. Él busca los frutos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema está en el adolescente. El adolescente todavía tiene la parte de niño, ¿sí? Y ya está consciente de la problemática social y familiar, ¿sí? Y los vemos en la educación media. ¿Cómo llegar a esos niveles? ¿Sí? Ahora, es típico, por ejemplo, cuando hablamos pues usaba la palabra de androgogía con todas sus críticas, ¿sí? Porque como andro se relaciona con hombre en estos tiempos inclusivos, eso es problemático, ¿sí? Bueno, pero típicamente lo que llamamos educación para adultos es lo que se llama pedagógicamente entrenamiento de destrezas y son los cursos de superación. La educación para adultos no es cursos de superación, son cursos de formación. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del esquema,
¿sí? Es por eso cuando les decía, toda la pedagogía, todos los conceptos caben, pero hay que estar conscientes de la edad. Y la fecha que yo les contaba, si ustedes ven robótica se puede estudiar muy profesionalmente y el truco es cómo lograr llegar a los niños y entrenarlos. Nosotros en el 15 entregamos un reporte a CEP, de un taller la OP, ¿sí? Mi estudiante hizo el experimento, abrió su escuelita con otros compañeros y fue muy interesante porque encontraron software para jugar con los niños, ¿sí? De tal forma que se les va formando la mentalidad de robótica. Yo creo que sería muy interesante hacer el mismo experimento para computación cuántica. Sí, ahorita perdí mi gráfica, pero yo hablarles de un átomo de dos niveles, toda la confusión de los espinores, y hablarles de un trompo, perdón, está el trompo caído, está el trompo parado, ¿sí? Pero mantenerse tiene que rotar, y todas son etapas intermedias. Eso sí lo entiende un niño. Entonces, cómo podemos transferir lo confuso que queremos hacer las cosas de tal forma que el niño lo encuentre divertido y lo entienda? Sí, pícale, por favor. Cuando hablamos de todas las características que tiene tener este profesor, es muy interesante, porque, por ejemplo, la diferencia entre el profesor es que el profesor en pedagogía es un docente, no es un especialista. Nosotros somos especialistas, ¿sí? ¿Tenemos formación docente? No, y eso sería bueno, ¿sí? Pero no una formación docente con todos el rollo histórico, sino una formación docente de prácticas, ¿sí? El profesor no tiene una especialización. Ya me imagino hacer un profesor de óptica cuántica del típico profesor de básica, de primaria, ¿sí? No sé si le han tratado de enseñar a los estudiantes ya cuando llegan aquí hay que explicarles quebrados a los estudiantes que van a querer entrar al examen de universidad y traen unos algoritmos que ni yo entiendo, ¿sí? Entonces, es muy difícil la forma en que se les ha entrenado y es necesario participar con ello, ¿sí? La parte de disciplina y la parte de autoritarismo está muy marcada, ¿sí? Para ellos el profesor sí, tiene una posición que no se comparte. Sí, el aspecto de experiencia no cuenta porque el estudiante no tiene experiencia. ¿Sí? El profesor espera aprender del estudiante, no espera aprender de él. En cambio, con nosotros, sí, siempre es un estudiante interesante y un estudiante brillante, es un placer. ¿Sí? ¿Toma sus propias decisiones? En pedagogía, no. En andragogía, lo primero que uno hay que preguntar al estudiante es ¿qué quieres hacer? ¿Sí? La experiencia importante toda. ¿Sí? El modelo educativo hay en la educación básica, sí, hay modelos preestablecidos, en nosotros no, ahora sí que escoge usted el que le convenga para lo que quiere usted hacer. Hay métodos de enseñanza, claro, ya les dijiste varios, sí, hay métodos de aprendizaje, sí, y hay una les voy a mostrar. Es importante ver dónde se diferencia la práctica profesional con la práctica docente. ¿Sí? Los diagramas de Kolb de funcionamiento y el método científico es muy interesante compararlo. Yo no los veo muy diferentes, pero sí hay diferencias. ¿Sí? El temario, cuando nos dan pedagogía, nos los dan por contenido. Cuando estamos hablando de pedagogía, es qué quieres hacer, por lo tanto es por objetivos. ¿Existe relación entre objetivos personales y programáticos? En la pedagogía, claro, esa es la razón de ser. En el estudiante, no. Y es parte del problema. No saben para qué están ahí. No saben para qué se les da algo. ¿Sí? No tienen una idea que estamos haciendo. Hay una obligatoriedad en la pedagogía, claro. ¿Sí? Con nosotros no es constructivista. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Sale. Todo eso tiene que hacerte para que te desarrolles. ¿Sí? La memorización en la educación pedagógica es típica. Nosotros es saber qué hacer con lo que sabemos. Y si sabes dónde encontrarlo, es mejor todavía. ¿Sí? La experiencia se evalúa en la pedagogía toda. ¿Sí? Las calificaciones son importantes en la pedagogía, sí. Pero recuerden ustedes con su investigador jefe, es relativo. ¿Sí? Es como te iba desarrollando, él iba examinando, él iba viendo, y esto es lo que él reportaba. Entonces, es diferente, y sobre todo, no sabes de algo, te lo enseña a tu compañero. La formación de grupos es fundamental, ¿sí? Y la formación de grupos es una parte que se tiene que desarrollar en la forma virtual, ¿sí?
Se deben de calificar actividades grupales, entonces caemos en los esquemas de desarrollo por problemas y por proyectos. Se integran grupos, claro, para hacer proyectos, es una de las tareas. En el desarrollo de la comunidad, sí, es importante pertenecer al grupo, es mi comunidad, sí. ¿Cómo se ve esto desde el exterior? Es muy claro. Sí, la percepción social, el estudiante tiene una percepción social hacia el exterior y es una percepción socioeconómica. Y hacia el interior es lo mismo, el estudiante sabe en qué lo puede beneficiar y por qué lo está haciendo. Algunos queremos ser profesores, otros quieren ser industriales. Sí. Y hay mucho más de los comparativos de los dos, sí, que es muy interesante, pero bueno, déjame si no, ya me voy a perder el tiempo aquí. Sí, hay una diferencia entre el adulto y el niño. El adulto está claro, esta es la definición de Lindemann. Sí, se motiva para aprender por necesidad. Sí, la orientación para aprender se centra en su vida. Tiene necesidad de autodirigirse y las diferencias individuales se incrementan con la edad. Y esto está muy claro. ¿Sí? Nuestro desarrollo se marca, nuestra capacidad se marca en pocos años. Pícale, por favor. ¿Sí? Obviamente aquí están las características del aprendizaje de andragogía. ¿Sí? Está muy relacionado con lo que acabo de mostrarles. ¿Sí? Todo está relacionado entre nuestras metas. Pícale, por favor. Sí, miren, esto es lo que quería platicarles. Cuando hablamos en la parte izquierda, ustedes ven la concepción docente de generar la idea, ¿sí? Hacer el experimento, probarlo, ser reflexivo al respecto y finalmente hacer una nueva propuesta. Eso es el método científico, ¿sí? Solamente que no es tan pulido como el método científico. Entonces, parte de la tarea cuando estoy hablando es poder integrar las estrategias docentes con las estrategias científicas tradicionales para poder hacerlo. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? Miren, esta es la plataforma que estamos refiriendo, la plataforma Hubzero, es una plataforma americana que tiene un muy buen financiamiento. Ellos nos ofrecieron acceso a través de una que se llaman una de sus compuertas, ¿sí? Sí, y es un espacio interactivo donde se puede trabajar. Ellos no están al nivel que estamos hablando nosotros de cursos y microdiplomas. Usted puede tener una clase, se puede tener así, pero no está a ese nivel estructurado. Sin embargo, es una estructura perfectamente confiable, desarrollada con estándares que están en orden inverso. Mi siguiente acetato. Sí, la siguiente, por favor. Sí, el concepto es la ciencia abierta. Este es un concepto que permea en Estados Unidos y en Europa. Sí, y es el poder hacer ciencia y educación abierta. Sí, hay financiamientos, están bastante desarrolladas y tienen principios como es el FAIR, ¿sí? Que todo lo que se hace digital debe ser localizable, accesible, interoperable y reutilizable. Es decir, se debe de poder, se da y recibe uno apoyo teniendo acceso a la plataforma. Por eso lo que están esperando es un momento que desarrollemos, como les decía, no es lo mismo tener YouTube. Si YouTube puedo tener, sí, el problema está de que cualquier curso necesitamos pulirlo. Sí, y cuando estamos hablando de un curso, estamos hablando de un proceso de producción. Sí, o sea, si ustedes ven los DX, hay físicos muy distinguidos, de pronto les dieron iPad y es terrible. Sí, sobre todo son los viejitos que a mí yo me hago pelota siempre con mi computadora. Ellos lo mismo. Sí, tiene que haber un apoyo técnico. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo educativo que tiene otras formas de empleo. ¿Sí? Y aquellos que trabajan con universidades privadas, algunas ya lo tienen. ¿Sí? Usted va a dar la clase y ya le dan buena parte del material que usted requiere. Pícale, por favor. ¿Sí? Pícale la siguiente, se me fue con aquí están. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esta plataforma, ¿sí? Ellos ya tienen gates, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, está el de NanoHub, que está en nanotecnología, y lo quieren convertir a nanotecnología y con quantum computing. ¿Sí? Entonces, ese es parte por lo que nos están dando acceso.
tienen otro que es el de geo, que es de geoespacial. Obviamente hay unos hasta aspectos sociales, como aumentar la participación de ingeniería y mujeres y minorías en las ingenierías, ¿sí? Y hay algunos de aspecto de aprendizaje intercultural, ¿sí? O sea, que ustedes me dicen cómo están ya las plataformas virtuales, están muy avanzadas. Y parte de lo que les decía, yo creo que una tarea es ver, ahora sí que de nuestros colegas, quién aprende esta estructura ya desarrolladas. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, esto es con lo que quisiera ya casi concluir. Sí, me gustaría que vieran en sus planes, o sea, está en la tarea, que subieran en sus modelos universitarios, sí, si ya tienen considerada la teoría de aprendizaje de Piaget, sí, si ustedes leen a Piaget, Piaget define adulto a los 14 años. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Sí? Entonces, cuando a Piaget lo extienden y le van a decir a ustedes que el aprendiente, desafortunadamente el aprendiente ya tiene barbas. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando, cuando hablamos de Vygotsky, es el soporte de la introducción a tecnología. El primero que les dice, se acepta cualquier apoyo que ayude al estudiante a aprender. ¿Sí? Y entonces lo que es interesante es que van a aprender conceptos y van a asimilación de tecnología. ¿Sí? Aún hasta los más reconocidos pedagogos están en esa concepción. ¿Sí? Y el aprendizaje significativo es que es lo relevante y relevante para quién. ¿Sí? Y eso es muy importante desde el punto de vista del estudiante. En cuanto a los métodos de enseñanza, pues está el salón invertido, ¿sí? Está la educación en problemas, la educación en proyectos, el aprendizaje cooperativo, que es el que hablamos nosotros de comunidades, y la gamificación, que es la robotización. Entonces, si ustedes checan sus modelos universitarios, van a ver que la mayor parte de ellos ya están. ¿Sí? Adelante, por favor. Ahí vieron un punto que puse, el modelo situacional. Miren, esta es la copia del reporte de 1910, ¿sí? Que definió el estilo educativo de los médicos en los hospitales. Y la primera prioridad es el paciente. Si contrario a lo que nos dicen los pedagogos, que la primera prioridad es el estudiante, no. La primera prioridad es el estudiante. Entonces, están centrándose en el aspecto profesional. Es un aspecto en el que nosotros estamos rezagados. ¿Sí? Pues digo, cuando trabajamos en la cultura situacional, ¿sí? Que es la de grupos, ¿sí? Inmediatamente ustedes van a encontrar una realidad diferente. Lo que es muy interesante es si ustedes ven a los médicos y ustedes ven la robotización en su entrenamiento, es impresionante. ¿Sí? Conozco Coahuila y tienen robots para ver la anatomía, tienen robots para entrenarlos en la operación. La pregunta que nosotros tenemos, que queremos hacer en una próxima reunión, es ¿cuál es la diferencia entre el entrenamiento con un simulador y lo que decía Bajirrita? El músculo tiene memoria. Cuando ustedes se trepan a la bicicleta, ya no piensan. Sí, pero la primera vez que se trepan, seguro se cayeron. ¿Sí? Entonces, es lo que Bajir te decía, el músculo tiene memoria. No quiere decir que el músculo tiene memoria, sino que el cerebro, ¿sí? Ya está procesando, ¿sí? Sin pensar todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, hay aspectos muy interesantes, ¿sí? En la robotización que está en esa pregunta. Para nosotros fue muy interesante ver de investigaciones eléctricas que nos mostró laboratorios de simulaciones para alta potencia. ¿Sí? No es necesario matar a tantos alumnos para poder enseñarlos. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cómo la parte de entrenamiento y de destreza nos puede alimentar y nos puede decir a la parte académica, ¿sí? Y distinguir. Cuando es importante reconocer educación y entrenamiento. No solamente la parte cognitiva es importante, es la parte de habilidades y destrezas lo que definen al profesional. Y con eso ya les doy las gracias y cerramos. Sí, si quieres poner la última. Bueno. Muchas gracias al doctor José Javier Sánchez Mondragón por esta muy interesante plática que nos ha dado. Sacar la pedagogía de su cajita, su aplicación en las competencias profesionales. Y bien, vamos a iniciar dijo José. Las preguntas
respuestas. Doctor Reyes, creo que usted tiene alguna pregunta. Adelante, por favor. Bueno, más que preguntas son, consultas y con base a la experiencia de usted, ¿no? O sea, nosotros en las áreas de ingeniería utilizamos mucho el Program-Based Learning, el Project-Based Learning. El Flip casi no lo usamos mucho porque el que ellos tengan que documentarse previo a que el profesor dé la clase, los chicos consideran que es mucho trabajo, mucha carga para ellos. Cuando les dices que es autodidacta, que el modelo involucra que sea autodidacta, dices, bueno, ok, si 1 o 2 cursos fueran los que se implementan así, es ok, los chicos no sentirían tanto peso, pero cuando se les impartan 6 o 7 materias en promedio o asignaturas, cursos en un semestre, pues ellos ponen el grito en el cielo, cosa que pasó ahorita cuando antes, por ejemplo, en mi universidad, en cada semestre, 2, 3 cursos, cuando mucho eran los que eran a distancia, en forma virtual, previo a pandemia. Pero cuando se vino la pandemia, nos fuimos a confinamiento y que sus 6 o 7 cursos ahora eran a distancia, más aparte con las limitaciones de los recursos y eso, no, que los chicos estaban a punto de volverse loco. Mientras usted está exponiendo, yo estoy imaginándome ya, ¿no? Las colaboraciones. Digo, tenemos mucho, bueno, ya algo y de lo que se expuso aquí, que es mega interesante y que yo soy pues fiel partidario, ¿no? Varios de mis artículos hablan de eso, ¿no? Pero ahorita se me está ocurriendo y quisiera que me dijera su experiencia, cómo lo tendría en los niveles licenciatura y también posgrado. Porque ahorita dije, bueno, hay sistemas educativos que tienen, por ejemplo, los proyectos integradores. Nosotros tenemos lo de proyectos de vinculación con valor en créditos, donde se autoriza que los muchachos incluyan en los proyectos de vinculación con valor en créditos, pues que se le asocien 2, 3, creo que hasta 3 máximo cursos asociados ahí. Entonces esto pues de alguna manera le reduce la carga al muchacho porque dice es que todo este trabajo, que ellos lo ven así, todo este trabajo que voy a hacer, pues al menos no es nada más para un curso, sino que aquí van involucrados 3, máximo creo en el caso nuestro, entonces como que dice, bueno, al menos ya respiro, ¿no? Este trabajo lo voy a hacer por 3 materias, porque ellos lo ven generalmente por cuántos créditos tengo que cubrir para cumplir la asignatura. Pero, entonces, ahorita, primero quisiera saber su experiencia o sus recomendaciones de que si toda la currícula tendría que ser bajo este enfoque. A mí ahorita se me ocurrió que podemos elegir aquellas que son más disciplinarias o algo así, para que ir probando y introduciendo poco a poco, porque, repito, ellos, como yo tengo mucha interacción con los alumnos, pues dicen, no, es que es demasiada carga, pero cuando les hablan del el aula invertida, ¿no? Que uno de sus elementos es estudiar los contenidos antes que el profesor de la clase Sí. para que puedas discutir y eso. Primero empecemos con eso, que si me puede dar algo de experiencias, porque tengo otras 2 preguntas y Sí. bueno, lamento que vaya a acaparar parte de la fase de preguntas y respuestas, pero ya estoy pensando en cómo vamos a colaborar, cómo vamos a implementar esto. Sí, si ves la fotografía del arbolito, allá en la nube está eutología. ¿Sí? Cuando mostramos una que era Cholula con un arbolito, ¿sí? Como modelo de entrenamiento, de educación, ¿sí? Y ese es el caso como que siempre se hablan. Mira, yo veo mucho de lo que se dice en pedagogía, dicho por gente de educación, ¿sí? No es gente profesional, ¿sí? Y si yo me pongo a buscar en internet cualquier cosa, voy a perder tanto tiempo en la búsqueda, ¿sí? Que lo que realmente estoy haciendo es, estoy enseñando a armar un coche con cajas de tornillos, Okay. ¿sí? Sin plano y sin nada. Y eso es la forma, sí se puede, será muy loable, será muy virtuoso, pero es muy impráctico, ¿sí? Entonces, cuando hablaba ahí, ¿por qué yo hablo de gamificación? Sí, cuando estudiaste posgrado, yo fui un buen ejemplo de que me eché un semestre sin poder hablar porque mi inglés no era bueno. Sí, como decían las secretarias, pensaba que era mudo porque saludaba, pero no hablaba. Sí, tengo comentarios con otros de mis estudiantes, sí.
Entonces, lo primero que hicieron fue mandarme a cursos de inglés, ¿sí? Y tenía que tomarlos fuera y ya estaban armados, ¿sí? Eran terribles porque me tocaba con las señoras de los investigadores, ¿sí? Y pues los temas son muy diferentes, ¿sí? Pero ya tienen la estructura. ¿A qué me refiero cuando decía, la parte más importante que un investigador te va a hacer, y te lo va a hacer una vez, es armar, ¿sí? Sus cursos grabados. Sí, yo tengo arriba una televisión grandota, ¿sí? Donde me paso viendo cursos de YouTube. Sí, y ahora ya se me robó la espalda, trato de moverme, ¿sí? Entonces, en parte de mi deporte, ¿sí? Y ya están armados. O sea, dales, tú a escuelas privadas, quieres tomar un curso, ya está armado, ¿sí? No está en tiempo real, no está síncrono, ¿sí? Pero ya tienes todo el material para aprender la base y ya con eso puedes irte a trabajar con tu investigador. Si quieres tomar tal curso, tal proyecto que a ti te interesa, entonces va a conocer este investigador. ¿De qué estamos hablando? Pues cuando estoy hablando, las microespecialidades son como los colmillos del perro, ¿sí? Vas después de que ya tienes perro, ¿sí? Ya le diste los cursos básicos, ahí yo sí estoy de acuerdo que deberíamos entrar con gamificación. Matemáticas es aburridísima si no sabes para qué la quieres, ¿sí? Y cuando hablo de conceptos, enséñale vectorcitos y luego le enseñas Bessels y demás, ¿sí? Es la misma gata, nada más con un complejo, con una matemática más compleja, pero es la misma gata, quieres hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, creo que nos hace falta aprender pedagogía, ¿sí? Pero construir herramientas. Y fíjate, yo por eso dije, fíjate qué es lo que quiere. No es mi objetivo probar pedagogía, sino que él aprenda lo que quiere y tiene tantos semestres para hacerlo. Yo estoy en contra de las escuelas que dan 80 cursos para el estudiante, ¿sí? Y cuando entran en los propedéuticos les dan 50 problemas para la siguiente semana. ¿Qué le están enseñando? A copiar, ¿sí? Entonces, enséñalos cuando está a una comunidad, ¿sí? En una comunidad, hay el que, déjame acordar el nombre de que fue presidente de la ciudad mexicana, americana, perdón, publicó un libro de salón inverso, su clase la da con proyecciones, con todo. Desafortunadamente no pudo venir Braulio, pero Braulio utilizó un esquema parecido, contrató Sí. una compañía de experimentos, todo. Entonces los chamacos juegan y los chamacos se ayudan. Lo importante es que aprendan, no que llenen hojas de papel, ¿sí? Entonces, yo sí creo que, ¿cuál es el problema de educación en línea? Que es una copia de la presencial, ¿sí? Y creo que ya nos van a corretear, José. Doctor Javier Moderador, no sé cómo vamos de tiempo, mi reloj son 10, Yo creo 7, que pues yo tengo muchas preguntas y no sé si el público también. Mejor yo voy a parar aquí y no sé sí, cuánto desfase quiere manejar usted por el tiempo. echamos un café, Reloj 10. Pues, ¿sí? Yo creo que el tocayo sí. tiene que arrancar la otra. Ok, yo mejor, Yo también tengo una pregunta, ok, A ver, pero yo creo que no deberíamos pasar de las 10:10, porfis. sí, ¿Las va a leer? bueno, una parte importante de la formación profesional en la mayor parte de escuelas de ingeniería tiene que ver con las residencias profesionales, claro, con las prácticas. Bueno, porque ahora sí que la parte vivencial sí, importante, ¿no? Que complementa su formación profesional. Y me parece que esa parte está algo descuidada en muchos, sí. Y en es lo muchos más centros importante. de investigación, en muchas instituciones universitarias. ¿Qué habría que hacer allí para que pues, se le pudiera sacar mayor provecho a Esa es esta la parte educación por importante de esa proyectos. formación? Debe ser enfatizada y se debe traer más abajo, ¿sí? O sea, debe el estudiante, primero tienes que entrenarlo en problemas para que sepa qué hacer. Y una vez que le entrenaste por problemas, ahora sí llevarlo a proyectos. Y poco a poquito, que vaya creciendo. Hay alumnos que pueden tomar su proyecto desde muy temprano, ¿sí? Pero te conviertes en el asesor, ¿sí? Más que el maestro, que lo estás ayudando a sacar su problema. Mira, cuando estamos hablando de este cambio educativo, es eso, concentrarnos en la práctica y el aprendizaje. ¿Sí? Cuando hablamos de los médicos mexicanos, te hablo de Rochester, que su escuela de medicina era muy famosa, bueno, es muy famosa, perdón, y los mexicanos son reconocidos sobre todo en los aspectos de niños. ¿Sí? La escuela mexicana con tanto niño tiene mucho entrenamiento en maternidad. ¿Sí? Sí, ya siempre hacíamos bromas que en cachaniños nadie les cachaba, nadie les ganaba. No habían estudiado en un libro, lo habían vivido, ¿sí? Y eso es importante, y los americanos lo aprecian.
si hablas de las enfermeras en Alemania, se quedan, ¿sí? Porque su interacción con el paciente, sobre todo en enfermedades como cáncer, es tan intensa, está muy acostumbrado a hacer el paciente parte de la familia, que las encuentra muy adecuadas a quedarse con ellos, ¿sí? Entonces, si vas a ver la fuga de cerebros, analiza enfermería, analiza medicina, ¿sí? Y está muy interesante, ¿sí? Tocayo, cuando quieras echamos un café. Pues muchas gracias, doctor Javier Sánchez Mondragón. Y bien, yo creo que, bueno, vamos a pedir una disculpa. Hay otras un par de preguntas, pero bueno, en el ánimo de, Si pues, quieres de que me lo... atender la agenda del día de hoy, vamos a dar por finalizada esta plática. Pues muchas gracias.